Pablo Damar, tenemos el honor, como todos los lunes y todos los jueves, tener acá al doctor Mario Weinfeld, GPS humano, a propósito de lo que ocurrió el viernes pasado cuando se conoció la noticia de la muerte del genocida Jorge Rafael Videla. Efectivamente, dictador, genocida, condenado, muchas condenas, pero afortunadamente... Una firme. Y significativamente una sola firme, la del juicio a la Junta. Es importante, también es llamativo, tiene un valor de símbolo. El juicio a la Junta fue la gran medida del presidente Raúl Alfonsín. Año 85. Año 85, que después quedó sin efecto básicamente por los indultos. Muy valiente medida, Alfonsín, ¿eh? Notable medida. Y luego revalidada por la política de derechos humanos del presidente Néstor Kirchner, sumada a la actuación de la Corte Suprema y del Congreso. O sea, ahí hay un rizo interesante, un símbolo interesante, un hecho interesante, aunque hay una sola condena. Segunda cuestión, Videla, un tipo opaco, digamos, en su forma de ser, nunca un líder, no un Pinochet, no un Franco, no un gran líder de la derecha. Sí, la figura saliente del ejército en el primer periodo, que fue el más cruel y el más fundacional, y sí un hombre que mantuvo una coherencia gigantesca con lo que uno podría decir que son los tres, me parece a mí, las tres patas de lo que fue el compromiso central de la dictadura. Primero, un proyecto de país diferente que significaba desbaratar el Estado benefactor del peronismo, empresas públicas, jubilaciones, leyes... Personificado en Martínez de Oz. Claro, correcto, pero ese es el objetivo. La Argentina había acumulado sindicatos, organizaciones sociales, organizaciones políticas de la época juvenil, de las cuales las organizaciones armadas fueron sencillamente una parte, y para nada el todo. Terminar con eso, terminar con una sociedad que era muy avanzada en sus leyes, muy avanzada en su presencia estatal y también muy resistente, con mucha militancia. Eso había que derribarlo, y la única forma de hacerlo era a través del terrorismo de Estado, el segundo acuerdo. El gran acuerdo era también la forma de desbaratar eso, que era el terrorismo de Estado. En este gran acuerdo participaron también, sin duda, y por eso hablamos de golpe cívico-militar, los empresarios y la jerarquía de la Iglesia Católica. Y no se pudo hacer sin ellos, ¿no? No se podía hacer sin ellos. Y por último, hubo un acuerdo ulterior, por así decir, que es muy fuerte y que sigue vigente, que es el pacto del silencio. O sea, en definitiva, no contar. No contar, no solo no contar de palabra, no mostrar las documentaciones. Hay algo que por ahí cualquiera que estudia, por ejemplo, la dictadura nazi o aún la soviética, la cortina de hierro, sabe, el terror, todo Estado tiene una burocracia. Todo régimen de terror masivo tiene que dejar papeles. No hay forma de no dejar papeles si movés miles de personas, miles de camiones, miles de materiales, ¿no? Es decir, y en el nazismo han aparecido muchos, en Argentina han aparecido poquísimas confesiones, como la de Adolfo Silingo, y poquísima documentación. Y en esto también, la gran responsabilidad de las Fuerzas Armadas, que de alguna forma ocultaron. Segunda responsabilidad importante, la jerarquía de la Iglesia Católica de nuevo, a la que se le llevaban papeles históricamente. Todas las madres dicen, le llevamos cartas. Se le llevaban cartas, entregaban documentos. Documentos en algún lugar está la burocracia. Se espera incluso que Francisco desclasifique esos papeles, ¿no? Ojalá que se... Totalmente. Ahí se espera un gesto. Y todavía se espera una palabra de la jerarquía de la Iglesia Católica. Tal vez no el Papa, porque el Vaticano se toma su tiempo, pero la jerarquía de la Iglesia Católica alguito podía haber dicho, ¿no? Hablan tanto de la corrupción, hablan tanto de tantas cosas. Una palabra, un dictador genocida, condenado, alguna cosita. Un silencio que llamó la atención. Otros silencios que también llamaron la atención, editorialistas de los grandes diarios. Editorialistas no habló ninguno. Habló Jorge Lanata, no lo es exactamente, ¿no? Editorialistas, eso que escriben Jorge Lanata... Grondona, Joaquín Morales Onano, y fueron contemporáneos a Videla. Sí, por eso tal vez no habla. Digo, pero es extraño, no editoriales de los grandes diarios. No editoriales. ¿Cuántos editoriales hay sobre el Consejo de la Magistratura? No está mal hablar de los regímenes de control de precios. Un editorial sobre la muerte del presidente, el primer presidente, el que más tiempo estuvo en la dictadura militar, un editorial tampoco hubo. Poquísimos avisos clasificados, todos miramos eso. Sí. Los avisos clasificados son el momento... Fúnebres, ¿no? Los avisos fúnebres, perdón. Sí. Los avisos fúnebres son el momento en que se sinceran las amistades y las pertenencias. Y las relaciones sociales. Totalmente. Muy pocos. Algunos ministros, algunos integrantes del Gabinete Nacional, algunos militares. Números redondos, 60 en 3 días. Inclusive contando los de hoy, que es... pudor, ¿no? Hay un pudor ahí. Ahí nadie acompañó al tirano, digamos, en su último tránsito. Reflexiones para hacer: enorme solidaridad al tirano, enorme repudio en general, silencio de las centrales empresarias también, si queremos. ¿Por qué no decir algo? Sí. Alguito que yo.
Aunque estuviste, bueno, te haces el distraído, decís algo, no dijeron nada. Algunas reflexiones sobre esto. Primera cuestión. Videla, un solo juicio le llegó, una sola condena le llegó a Videla. Uno dice, los juicios van lento. Estos juicios tienen en algún momento que terminar. No van a terminar nunca del todo, sobre todo por una cuestión, que es la cuestión de los nietos recuperados. Cada nieto que vuelva a aparecer es una historia que se revive. Pero en promedio los juicios tendrían que terminar. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo, en mi mandato. No hay por qué fijarle un plazo así a la justicia, pero hay que decir, en algún momento el grueso de los juicios tiene que terminar y así, es decir, pasarse una hoja de la historia argentina. Segunda cuestión, se discutió mucho en estos días, se dijeron muchas cosas muy triviales acerca de comparaciones entre presunto autoritarismo actual del gobierno, que por ahí puede haberlo en algunos aspectos. Algunos hablaron de dictadura, ¿no? Claro, y comparación. Cuando uno escucha el récord de lo que fue la dictadura militar, cuando uno compara y cuando uno, como es mi caso, ha vivido, esa comparación es francamente, es intelectualmente insoportable y desde el punto de vista político es muy miserable. O sea, hay que decir cosas mejores sobre la democracia, hay que discutir mejor la democracia, hay que buscar relevar al gobierno a quien le interesa, tienen todo el derecho del mundo, hay que tratar de ganarle las elecciones, tienen todo el derecho del mundo, pueden cuestionar y ponerlo en términos de negro contra blanco, todo lo que le parece. La comparación es terrible. Una reflexión sobre lo que fue la dictadura también obliga a pensar que este tipo muy mediocre, pudo hacer lo que hizo porque tenía complicidades muy grandes. Era un engranaje de una maquinaria muy grande. No era un gran hombre, no era un talento, no era nada. Era una pieza de un engranaje que abarcó a muchísimos sectores sociales, que abarcó muchísimas responsabilidades. Al ver al primer presidente, al más importante en algún sentido, al de la fuerza más importante, uno comprende cuán claro es esta idea de la dictadura cívico-militar. Videla era un engranaje, la máquina era mucho más grande. Y no se arrepintió. Y nunca se arrepintió y nunca quebró el pacto del silencio, que es algo terrible. Muchas gracias, Mario. Excelente, qué lujo le damos todos los lunes y todos los jueves aquí con Mario.